¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. Definime momento actual. Te diría, la definición es mayor incertidumbre. Y no es solamente local, no es que ayer tuvo algún problema con el mercado cambiario solamente en Argentina. Ves los mercados de afuera y también lo mismo. Yo lo que veo es que, primer punto, desde afuera ya empieza a aparecer incertidumbre. Nosotros a fin del año pasado estábamos pensando que este iba a ser un año donde la tasa de interés de Estados Unidos iba a bajar, donde la inflación en Estados Unidos iba a bajar, la actividad económica también se iba a ir desacelerando suavemente, iba a ser un año mucho más suave. Resultado, vino Trump, puso protección contra México, contra Canadá, no sabemos si van a subir más las tarifas o no en Estados Unidos. Eso generó en enero un salto en la inflación, después bajó en febrero. Pero mucho más ruido, mucho más incertidumbre. Acordate que siempre está la frase vieja que cuando el mundo se resfría, nosotros nos agarran neumonía. Algo de eso hay. Y se asuma en el caso argentino el tema del acuerdo con el FMI. Salió el decreto que definió que ya hay un acuerdo con el FMI, que va a haber dinero adicional. Y eso cambió un poco las expectativas sobre lo que se esperaba que pasara con el dólar. O sea que el gran desafío en materia cambiaria este año es salir de cepo cambiario. Lo dijo el presidente. En 2026 ya no va a haber más cepo. ¿Qué pasaba? Bueno, el mercado estaba, vamos por así, evaluando que la salida del cepo iba a ser más hacia fin de año, post-elecciones, etcétera. Con la aparición del acuerdo del FMI y la posibilidad de que haya fondos frescos, recalculando, ¿no? Me parece que igual va a ser más sobre fin de año. Bueno, hoy el mercado, ayer lo que mostró, hubo un cambio de expectativas en ese punto, saltaron las tasas implícitas de los futuros a corto plazo, lo que significa que el mercado empezó a revaluar la posibilidad de que pueda ser antes, de que tras el acuerdo con el FMI pueda haber una salida del cepo. En cambio la especulación, o sea, se empezó a especular sobre eso, se cambiaron las expectativas y eso es lo que está acomodando el mercado de cambios, más allá del escenario de incertidumbre global, ¿no? Entonces se juntaron las dos cosas y estás en este escenario de cierta incertidumbre, a nivel global y a nivel local con el dólar y el cepo. ¿Te preocupa la brecha? En realidad, mira, la brecha cambiaria, desde que se implementó este programa económico, estuvo fluctuando siempre entre 7 y 25%. 7% de esos momentos que fue bajísima, 25% de los niveles más altos. Entonces, mientras se mantenga dentro de ese rango, no me preocupa. Sé que es el vaivén natural de los mercados, ¿no? Ya me empezaría a preocupar si eso sube mucho más, porque eso significa que el mercado está reevaluando las expectativas sobre el tipo de cambio, ¿no? Fausto, hay muchos rumores de un cambio en la política cambiaria. Al fondo históricamente no le gusta dar fondos y que se usen para intervenir en el dólar. ¿Crees que puede cambiar la política cambiaria tras un acuerdo? Yo creo que sí. De hecho, es lo que está el gran problema. No sabemos cuál es, porque si vos... Ahora, que va a cambiar, lo dice el propio gobierno. Exactamente, eso está claro. El gobierno quiere salir del cepo. Y además el cepo es claramente un instrumento que tiene que morir, porque no es un instrumento de largo plazo. Y eso es en parte lo que está sucediendo con esto. Sale el acuerdo con el FMI, empieza a reevaluarse la posibilidad de que salgamos del cepo y al mismo tiempo, ¿qué viene después? Entre bandas, flotación sucia, etcétera. ¿Cómo va a funcionar esto? Si los dólares van al Banco Central del FMI, todo el FMI, lo que decís vos, el FMI no le gusta que use los dólares para intervenir en el mercado de cambios, bueno, pero alguna regla de intervención va a tener que tener. Argentina no es un país que pueda decir, bueno, vamos a flotación libre, que esto va a estar todo bien. Tanto riesgo no sería tan bueno. Entonces, ¿cuál es el esquema de flotación? ¿Va a haber flotación? ¿Cómo va a ser el tipo de cambio? Todas esas cosas, todas esas preguntas que tenía el mercado, que por ahí se tiraban para el año que viene, ahora... En vez de un crawling peg del 1%, ampliar un poco esas bandas. Bueno, una posibilidad, ¿por qué se especula con esto? Porque una posibilidad es que sea una flotación entre bandas. Pero hoy tenés una flotación entre bandas también. No, está interviniendo, te está haciendo una... Pero el crawling te está haciendo una banda. Es una sola banda, pero acá está hablando de una flotación entre bandas pura como fue la que propuso el FMI en el 2018. Por eso se especula con eso. Y además porque tiene cierta lógica al tener una brecha cambiaria del 20%, ponerle 15% promedio. Bueno, poner una banda de 15-20% y dejar que el tipo de cambio flote ahí. Pero otra vez, son todas especulaciones que salieron a partir de esta posibilidad de que se salga el cepo cuanto antes, ¿no? Fausto, ¿cómo lee el mercado esto que estamos viendo ahora? ¿Congreso, marcha, tensión? No, yo creo que eso no. ¿Nada? Nada. ¿Clima Nada. social? Nada, porque, a ver, hay una cosa que está clara.
estas marchas y todo este tipo de cosas no representan necesariamente lo que está pasando en las encuestas o a nivel de votación. Yo creo que esto sí tendría impacto si esto efectivamente después lo vemos reflejados en un nivel electoral, donde le dificulta al gobierno tomar medidas, pero me parece que esto es más, se interpreta más como una cuestión de política y de que sí es cierto, por ahí sí lo que puede afectar todo esto es decir, bueno, ya empezamos el año electoral. Y el año electoral empieza a perjudicar la posibilidad del gobierno de hacer cosas, ¿no? Y si no se rechaza el DNU y ya queda, ¿eso crees que podría bajar esta incertidumbre de la que hablabas en el mercado? Yo creo que hasta que no se conozca el acuerdo con el FMI va a costar. O a que se conozcan más detalles, ¿no? Para que se entienda bien hacia dónde quiere la economía argentina. Tengamos en cuenta que también, a ver, yo creo que todavía subestimamos el nivel de fragilidad con la que empezó el gobierno de la situación económica. Lo que agarró el gobierno en materia económica era muy complicado. Todavía el exceso de pesos, recién ahora empezamos a ver que se limpia. Y eso te deja todavía un Banco Central todavía débil, por más que venga la reserva del FMI. Tampoco se va a curar totalmente el Banco Central. Entonces le podemos poner un yeso, bueno, va a tener un yeso más sólido, mejor, pero siguen estando las LEFI dando vuelta, que son las herederas del problema de la LEVAX, de la bola de LEVAX, etcétera. La demanda de dinero en Argentina no se recuperó todavía se está recuperando muy suavemente. Y todo eso te da indicio de que todavía tenés problemas. Entonces, por algo ya es el acuerdo con el FMI. El acuerdo con el FMI, generalmente el FMI firmás un acuerdo para que te ayude a arreglar los problemas que todavía te quedan, digamos. Entonces, te das cuenta que todavía tenés una debilidad económica. Y me parece para mí que cuando salga el acuerdo, obviamente ahí vamos a tener un poquito más de claridad. El programa monetario se está agotando en gran medida. Y te das cuenta porque la tasa de interés, fíjate que la tasa de interés política monetaria no subió, pero sí empiezan a subir otras tasas de interés. ¿Por qué? Bueno, porque esta capacidad que tenía el gobierno de controlar la tasa y la cantidad de dinero no se puede sostener. En algún momento o controlar la tasa o controlar la cantidad de dinero. Lo podías hacer hasta ahora porque había exceso de liquidez, había exceso de pesos y más o menos se podía hacer. Ya eso empieza a crujir. Y entonces todo este escenario se junta y el mercado dice, che, el cepo se tiene que morir. Todo este esquema así como está, en un esquema temporal, funcionó hasta ahora, nos ayudó a bajar la inflación, nos ayudó a estabilizar las cosas, pero no es un esquema sostenible a la larga. Cosa que ya sabíamos, no es ningún misterio, pero ahora empezamos a ver que se está acabando realmente y que Argentina necesita el acuerdo con el FMI, necesita tener un ingreso de divisas para pasar a la siguiente fase, ¿no? Que será empezar a normalizar la política monetaria y la política cambiaria. Todo ese panorama que pintás, ¿influye también en la inflación que viene, los datos de inflación que vienen? Sí, yo creo que, a ver, puede ser, no voy a ser loco en esto, pero me parece que si hay una salida de cepo, acá depende, a ver, estamos especulando completamente sobre todo esto porque no sabemos nada. Si hay una salida de cepo, dependerá si es gradual, si no es gradual, a qué velocidad, cómo se sale, qué tan efectivo es, etcétera. Pero es posible que alguna corrección de precios haya en la salida del cepo, ¿no? Si se corrige el tipo de cambio, es posible que haya alguna corrección. Ahora, si me preguntar, ¿eso va a afectar mucho a la inflación? Yo creo que no. Yo creo que podrá tener alguna subida algún mes, alguna cosa por el estilo, pero muy limitado, ¿no? Justamente por la otra discusión, que está apreciado el tipo de cambio, no está apreciado el tipo de cambio. Bueno, si vos normalizás el tipo de cambio y lo haces bien, lo más probable es que puedas tener una corrección del tipo de cambio oficial, sobre todo, y eso tenga algún impacto en algunos precios de la economía. Pero bueno, yo creo limitado. Si se sale bien, limitado. Si sale mal, bueno, es otro problema. Pensar en una salida única del cepo, porque el acuerdo con el fondo es con desembolsos parciales. Sí. Entonces va a ser difícil que vos puedas salir de una. Bueno, exactamente. Bueno, es que no lo sabemos. No. Ahora, a ver, se sabe que hay un cronograma de desembolsos, ¿eh? Sí. Eso se sabe. Ahora se sabe que hay un cronograma de desembolso y se sabe que va a haber una salida de cepo. Ahora, el tema del gradualismo en la salida de cepo, ojo que tiene sus vericuetos, pero no es tan fácil gradualizar eso. Y te lo explico de esta manera. En el momento que el tipo de cambio es único, vos empezás a levantar medidas. Sí. En algún momento la brecha se va a ir cerrando, en algún momento se cierra. Seguro. Cuando se cierran las brechas, a partir de ahí, todas las medidas que siguen ya no hacen nada. Ya está. Sí. Porque en el momento que se cerró la brecha, vamos a poner el ejemplo de la famosa historia de liberamos los flujos
y los stocks, lo que queda atrás, se va librando de a poquito. Bueno, pero una vez que se unificó el mercado de cambio, ya está. Porque el stock lo giro por contado con liquidación y es lo mismo. No, se gira igual.